Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes. Diana. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Esta pues, todavía es sujeto de evaluación. Esta vamos a estar sujeto a evaluación. Entonces vamos a ver lo último, que es la sentencia colectiva o arbitraje. A esta también se le denomina laudo arbitral. Y vamos a ver 13 puntos que son las que la van a caracterizar, que es la definición, naturaleza jurídica, procedencia y clasificación, cómo se integran los impedimentos, el procedimiento de arbitraje, sentencia contra petit, recurso de apelación, sentencia obligatoria, sanción por incumplimiento de fallo, consecuencias y copia que va a la Inspección General de Trabajo. Su definición, según Guillermo Cabanelas, es toda decisión dictada por un tercero con autoridad para ello, ¿sí? En una cuestión o en un asunto, integrando para ello un sistema para obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero ateniéndose a derecho y a justicia, o a justicia. Entonces, por favor, este tribunal ya se dicta sentencia. Fíjense que planteamos el conflicto colectivo de carácter económico-social en el artículo 377. Ya vimos todo el proceso que lleva en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues ahí, ¿qué conclusión podemos tener? Llegamos a un convenio, base legal, artículo 386 del Código de Trabajo, base legal. Luego tenemos, por ejemplo, resulta que decidimos ir al arbitraje. Bueno, entonces ya lo va a conocer, se traslada a la Corte Suprema, la Corte Suprema lo traslada al juez que va a integrar el Tribunal de Arbitraje. O sea, lo que decidimos es, señores, como no nos pusimos de acuerdo en un convenio, busquemos una solución. Todavía no estamos de acuerdo en algunos puntos o en todos. Que dicten una sentencia, la vamos a respetar. Que sea un tribunal de arbitraje donde esté integrado por un juez, un representante de ustedes, o sea, un representante de patronos y unos trabajadores, y que se resuelva. Y vamos a acatar nosotros ese fallo arbitral, ese laudo arbitral o sentencia colectiva, como se le llama. Esa es la conclusión final que podemos llegar. La tercera alternativa es de que resulta que ni llegaron a un acuerdo ni decidieron el arbitraje. Entonces dice que cualquiera de las partes, o sea, patronos o trabajadores, delegados de patronos o trabajadores, pueden pedir sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿Sí? Y vemos este procedimiento que el juez dicta su auto a reserva porque tiene que consultarlo a la sala jurisdiccional de trabajo y previsión social es quien toma la decisión al final. ¿Sí? Este es el plazo de las 48 horas que tiene la sala para emitir su fallo. Si fue declarada legal la huelga, pues sabe que los trabajadores tenemos 20 días precisamente para estar en huelga, cumpliendo los requisitos del 241, que esté apoyado, bueno, primero que se cumpla con el 239, que hayamos agotado el proceso de conciliación, y tercero, que la apoyen la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa, no afiliados, sino de la empresa. Entonces también tenemos esa característica. Pero hoy vamos a conocer que decidimos irnos al arbitraje. O otra forma que se pueda dar arbitraje. Bueno, no quisimos ir los trabajadores a la huelga, los 20 días no estaremos en huelga, entonces todavía nos queda como alternativa el arbitraje obligatorio, buscar una sentencia colectiva. Si fuera un paro, los representantes del patrón no fueran un conflicto fuera planteado por patronos, ellos tienen 3 días y si no también tienen el arbitraje. Pero como les indicaba yo, que en Guatemala pues prácticamente lo que se toma, lo que está en la práctica es lo de la clase trabajadora, o sea, la huelga. Entonces estamos ya con la definición de Guillermo Cabanelas y luego la naturaleza jurídica. Esto sí quiero que me lo estudien, ¿no? Viene una pregunta, una variante precisamente de este tema. La naturaleza jurídica la toma como contrato y como jurisdicción limitada. ¿Como contrato en qué casos? Cuando ha surgido la controversia y las partes deciden renunciar al litigio para someterla a una decisión arbitral. Es un contrato de compromiso, ¿sí? Cuando ya surgió la controversia, ¿sí? Las partes deciden renunciar al litigio. Fíjense que ya está la controversia,
pero no se ha planteado todavía el litigio. No hemos acudido nosotros al derecho que tenemos en 377, pero el litigio ya está, perdón, la controversia ya está. Entonces, bueno, en esta naturaleza jurídica como contrato, dice, señores, este es un contrato de compromiso. Tomemos que todas nuestras decisiones o esta decisión no va a ir a un tribunal de conciliación ni a uno de arbitraje. No, perdón, no irá a un tribunal de conciliación, sino que nos vamos a someter directamente a un tribunal de arbitraje. También puede darse, en el caso nuestro guatemalteco, cuando habla de arbitraje estamos hablando de un tribunal de arbitraje. Pero ustedes saben que aún en materia civil en otros países también está la parte de los árbitros que regula la ley, que son terceras personas que intervienen en un conflicto o petición de parte para resolver sus conflictos. Y el segundo caso es cuando no existe litigio y las partes, patrón y trabajador, tienen una cláusula compromisoria en el derecho común para someter los conflictos a la decisión arbitral. Ni siquiera va a existir litigio, sino de una vez nos vamos a la decisión arbitral. Esas son como contratos. Por favor, las analizamos porque es una pregunta. Es como jurisdicción limitada, esta es la segunda, ¿oye? Es la que adopta nuestra legislación laboral vigente y que las decisiones de los conflictos colectivos deben resolverse por resolución judicial. Esta es la naturaleza jurídica en Guatemala, como jurisdicción limitada. Toma nota de eso, por favor. Estas potestades, no sé si alguien me quiere ayudar a leerlas, por favor. También viene una pregunta de estos hoy para que usted la pueda analizar detenidamente. ¿Quién nos da el favor de leer, por favor, Diego? Potestades jurisdiccionales. Notio, facultad de conocer una cuestión litigiosa determinada. Vocatio, potestad para obligar a las partes a comparecer a juicio. Tertio, potestad para emplear medidas de fuerza para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el proceso sobre las personas o cosas. Iudicium, potestad que tiene el juez para dictar sentencia poniendo fin a la controversia. Y executio, el poder del imperio para el cumplimiento y agotamiento de las resoluciones judiciales mediante el uso de la fuerza pública. Bueno, luego ya nos vamos al 397, que es la procedencia. El arbitraje puede ser potestativo y obligatorio. ¿En qué casos es potestativo? En el artículo 397, numeral 1 del Código de Trabajo dice, el arbitraje procede potestativamente cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Qué interesante. Antes o después del trámite, esto ya no está ley, antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. 2. Cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro, calificado de legales. Fíjese que también, a pesar de que haya declarado legal la huelga, los trabajadores se ponen de acuerdo con los patronos y dicen, bueno, busquemos, tendríamos nosotros los trabajadores derecho, por lo que hemos hablado, al arbitraje obligatorio, pero puede ser potestativo. Entonces, si ambas partes decidimos someterlo al arbitraje, lo permite el 397. En el artículo 398, primer párrafo del Código de Trabajo. En los casos del arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. Miren qué interesante. Designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo presentado en el artículo 409, señalando lugar para la omisión, tal como sucedió cuando hablamos del pliego de peticiones, también acá, en este sentido, el juez de oficio debe subsanar cualquier omisión que se cometa. Entonces, en el 398, primer párrafo del Código de Trabajo, encontramos el procedimiento del arbitraje potestativo.
Vamos a ver el otro. Siempre en el 397, numeral 2 del Código de Trabajo, el arbitraje procede obligatoriamente. Aquí es una opción, la ley lo indica. En los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurre el término correspondiente sin que sea realizado. Si usted tiene su código, me anota ahí, ¿sí? El artículo, no tengo por acá la mano. Bueno, ¿se recuerda el artículo que estamos hablando? 396, si no estoy mal. Verifíquemelo nada más y anotemos ahí. 20 días para los trabajadores y 3 días para los patronos. Solo si alguien tuviera la amabilidad de verificar si estamos en el 396 para poderlo poner, para poderlo anotar ahí. B. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243. Aquí creo que si hay, bueno, yo creo que esto ya tiene, este 243 creo que nos tiene una deuda. No sé si alguien tiene por ahí su código. Por favor. 243, artículo 243, inciso A y D. ¿Cuántos incisos tiene? ¿Sí? ¿Cuál sería el C y D? 243. Léetelo todo. Bueno, dice 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga, inciso A, por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B, por los trabajadores de clínicas, hospitales, higienes y aseo públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicios de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspenda tales servicios sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad, economía pública y C, fuerzas de seguridad del Estado. Sigo leyendo. Sí, por favor. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal... Solo mírame, ¿qué número tiene el que leíste antes? El C, el último. El último. Entonces, por favor, es que lo que pasa es que aquí dice A y D y solo tiene hasta el C, ¿no? Hasta el C tiene. Entonces ponemos A y C. Vean pues, ¿en qué casos es obligatorio el arbitraje? Fíjense que este artículo realmente en la práctica aplica en los 3 incisos. Está hablando de las empresas de transportes. Mientras estén en viaje no pueden llevar a cabo una huelga. Pero por favor, que no se les olvide que en estos casos tienen obligadamente ellos que irse al arbitraje. ¿Por qué? Porque son servicios públicos. Inclusive el B, cuando hablamos de clínicas, también estamos hablando de servicios públicos. Entonces, y el C, que son las Fuerzas Armadas. En esos 3 casos, no cabe ninguna alternativa que irnos al arbitraje obligatorio. O sea, si nosotros planteamos un conflicto del 377, obligadamente, esto no se puede resolver con una huelga, porque no se pueden suspender estos servicios, ¿sí? Las Fuerzas Armadas tienen prohibición para formar un sindicato, tienen prohibición para ir a la huelga. Entonces, en estos casos o esta clase de trabajadores, le es obligado, aquí no va a haber huelga, aquí lo que va a proceder es que sus conflictos los van a resolver obteniendo una sentencia colectiva o laudo arbitral, ¿sí? Vamos al inciso C. En los casos de que solicitada la calificación de la legalidad o ilegalidad de una huelga, una vez agotada el trámite de conciliación, no se llena el requisito que alude el artículo C del artículo 241, ¿sí? Que ese es, le damos el C. Si no estoy mal, estamos hablando cuando apoya la mitad más uno de la totalidad de trabajadores de la empresa. Pero leámoslo, alguien que tenga el 241, inciso C. Dice el C del 241, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran
en la respectiva empresa. Hasta ahí dejamos. Empresas. Fíjense, pues, en esos casos, miren lo que dice. En caso de que solicitada la calificación, estamos hablando del 395, de legalidad o la ilegalidad de una huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenare el requisito que alude el inciso 6, o sea, no está apoyando la mitad más uno del total de trabajadores. Y siempre que el número que apoya el conflicto constituya por lo menos la mayoría absoluta del total de la de empresa o centro de trabajo que se trate. La verdad no lo resuelve. En esos casos también es obligatorio. Como no está apoyando la mitad más uno del total, este es un requisito para ir a la huelga, pero como no nos apoya la mitad más uno del total de trabajadores, nos queda la alternativa a quienes planteamos el conflicto o el sindicato que planteó la discusión de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo, nos queda buscar una sentencia colectiva, un laudo arbitral a través del arbitraje. Eso es lo que nos señala este artículo. En el caso del inciso B del arbitraje potestativo, las partes al acordarlo deben activar nuevamente el trabajo que hubieran suspendido y someterse a consideración del respectivo tribunal de conciliación. El tribunal de arbitraje, perdón, la resolución del conflicto. El nuevamente volver a las labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes al momento que hubiera la suspensión. En este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponde mediante declaración suscrita por las partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar los medios pertinentes de comprobación. Y el 398, segundo párrafo, en los casos del Código de Trabajo, en los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contengan los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Este es el obligatorio, este sí no vamos a tener nosotros opciones. ¿Cómo se integra el tribunal de arbitraje? Ya vimos que está integrado. Bueno, primero, ¿cómo se forma? ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo esencial? ¿Cuál es el objetivo principal de un tribunal de arbitraje? ¿Sí? Buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo, ¿sí? De la producción. Bueno, luego ya tenemos que estar integrado por un juez, por un representante de patronos, uno de trabajadores, tienen suplentes cada uno. Ya hablamos que actúen en primera instancia, ya hablamos la forma como ellos se integran, qué pasa, bueno, las organizaciones sindicales en qué tiempo pueden indicarles y todo lo demás. Entonces, todo eso es sumamente valioso. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se integra? Lo interesante aquí es de que ya planteamos el conflicto, ¿sí? Ya ahora nosotros decidimos de acuerdo si puede ser una decisión donde sometemos potestativamente, o sea, voluntad de las partes, o bien obligatorio, el tribunal ya conoce, ¿sí? La primera resolución la va a emitir el juez, quien va a presidirse el tribunal de arbitraje con el secretario, y luego lo que dice el artículo 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, procederá a integrar el tribunal. Se recuerdan que el de conciliación se integra 12 horas. Acá son 24 horas para integrar el tribunal de arbitraje. Artículo 400, impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 400 del Código de Trabajo. Lo dispuesto en el artículo 383, ¿sí?, es aplicable para los tribunales de arbitraje. Dice que es aplicable, ¿sí? Entonces, eso va a ser sumamente interesante. O sea, todos los impedimentos que se recuerdan, si nosotros que integramos un tribunal de arbitraje, consideramos que nosotros tenemos algún impedimento, lo tenemos que hacer ver, si no nos van a imponer una corrección disciplinaria, y ya conociendo los impedimentos y todo, en ese momento
se va a declarar competente el tribunal también de arbitraje. Entonces, artículo 400 del Código de Trabajo, lo dispuesto en el artículo 333 de este código, es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido el mismo asunto en conciliación. Así si es los mismos delegados o solo uno de los delegados, es motivo de excusa. No puede conocer en conciliación y no puede conocer en arbitraje. Esa es como regla general. Sin embargo, está la excepción. Pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas partes. Pero si consiente el delegado de patronos y el delegado de trabajadores, no importa que hayamos integrado el Tribunal de Conciliación, también podemos integrar el Tribunal de Arbitraje. Pero este ya es una excepción, ¿no? Una excepción. Sentencia. Artículo 401 del Código de Trabajo. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia entre los 15 días posteriores. Se recuerdan que el Tribunal de Conciliación conoce durante 15 días, pero no emite sentencia. Este sí, el Tribunal ya de Arbitraje. Aquí hay una sentencia colectiva. Artículo 401 tiene 15 días después que se declaró competente. Y durante ese lapso no se emitirán recursos en contra de sus actos o providencias. Procedencia del arbitraje. Artículo 402 del Código de Trabajo. No sé si alguien me hace el favor de leerlo. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, por favor. Ok, artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorgue el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las que prueba y si lo considerare oportuno. Recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Bueno, aquí estamos hablando del mismo procedimiento. Como le es aplicable el 388. Acuérdense que aquí pues se va a comparar, va otra vez a audiencia, se va a poner audiencia a las partes, y 2 horas antes de esas audiencias se va a escuchar separadamente a las partes. Que no se nos olvide aquí que sí es importante, porque aquí ya estamos hablando nosotros de arbitraje, ya esta sentencia va a tener que ver, va a resolver el pliego de peticiones, y si ahí van a haber peticiones de carácter económico, dice, incluyendo las pruebas y si lo considera oportuno, recaerá dictamen técnico-económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para las diversas materias sometidas a su resolución, o sea, alguna de ellas. La famosa sentencia ultrapetit. Esta es la única que ustedes van a encontrar en la legislación laboral guatemalteca, en la legislación guatemalteca, donde el juez resuelve más allá de lo pedido. Se recuerda que en Derecho de Familia se habla un poco de que dice que el juez siempre debe velar por el bienestar de los niños, ¿sí? Eso es lo que dice el Derecho de Familia. Pero va a velar por los intereses de los niños. No, esta es una sentencia. Imagínense, es la única que la ley permite que los jueces resuelvan más allá de lo pedido. O sea, dejamos el esquema legal y nos vamos a la justicia. Vamos a resolver. Si integramos un tribunal de arbitraje, más justicia que la parte legal. Veamos qué dice el artículo 403 del Código de Trabajo. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las que importan reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a voluntad de las partes en el conflicto. En cuanto a estas últimas, o sea, miren, en las sentencias de arbitraje, los 3 miembros del Tribunal de Arbitraje,
juez y los dos delegados de patrón y trabajadores van a resolver reivindicaciones de carácter económico social y las peticiones de derecho. El tribunal dice que en cuanto a las reivindicaciones económicas y sociales, el tribunal puede resolver a su entera libertad y en conciencia. Fíjense, las peticiones, las reivindicaciones económicas y sociales, el tribunal de sentencia, el tribunal de arbitraje la va a resolver. ¿Qué método utilizar? Dice que la va a resolver con su entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido. Y la última parte quiero que la subraye. Y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Va a resolver más allá de lo pedido. Esa partecita quiero que subraye. Y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Esa es la clave de la sentencia ultrapetida. Correspondiendo preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales, o sea, representante, patrono y trabajador. ¿Sí? Solo déjenme ver. Bueno, a los representantes de patronos y trabajadores. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, estamos aquí. Entonces, los vocales van a resolver más que todo los puntos de hecho, o sea, las reivindicaciones de carácter económico y social. Pero, los puntos de derecho, la declaratoria de derecho, le va a corresponder al juez. ¿Sí? Pero resulta que en las peticiones económicas sociales no se ponen de acuerdo patrón y trabajador, entonces el presidente va a ser el que va a decidir sobre la discordia que se presentó en el momento de resolverlo. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal haga para subsanarlas y evitar controversias similares en lo futuro, y en su caso, de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Recurso de apelación. ¿Sí? Artículo 404. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes al notificado el fallo de las partes, se elevará los autos a la sala de apelaciones y previsión social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores a recibir los mismos, salvo que ordene alguna prueba de mejor proveer, de la cual debe acuerdarse 10 días antes. En caso de apelación presentada en los 3 días siguientes de notificado el fallo, se elevarán los autos a las salas de trabajo y previsión social, quien va a resolver en definitiva. ¿Sí? 10. Sentencia obligatoria. Artículo 405 del Código de Trabajo. La sentencia arbitral es obligatoria por las partes por el plazo que termine, el cual no será inferior a 1 año. Sanción por incumplimiento del fallo. Aquí también nos da el derecho de acudir a la huelga si no cumple un patrono. Imaginémonos que nosotros fuimos los trabajadores que planteamos el conflicto. Si ambas partes decidimos ir al arbitraje, si el arbitraje es potestativo, es obligatorio, debe respetar exactamente lo relativo a la sentencia. Alguien que me lee el artículo 406 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo pueda leer? Por favor. Artículo 406. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2,000 quetzales, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueran trabajadores. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución, en lo que fuere posible, y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fijen. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo.
Fíjense que es de igual forma, se recuerda que si ya firmaron el convenio y no quieren cumplirlo, nos da la facultad de ir a la huelga, claro, cumpliendo los requisitos del 241. Igual acá, decidimos ir al arbitraje, ya sea potestativo o obligatorio. Ya tenemos la sentencia. Y aquí entonces dice que al estar firme en la sentencia, nosotros podemos optar, por supuesto, a ejecutar lo que nos corresponde en cuanto a la parte de las reivindicaciones económicas y sociales, por los puntos de derecho, a demandar por daños y perjuicios, y si no, podemos optar ir a la huelga. Fíjense, cuando miremos la huelga vamos a ver 3 pasos exactamente que la ley nos faculta para acudir a la huelga, ¿sí? Consecuencias del cumplimiento del fallo. Artículo 407 del Código de Trabajo. Mientras no haya incumplido el fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen. Por supuesto, no podemos nosotros plantear las mismas peticiones. Y el artículo 408 del Código de Trabajo dice: de todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Con eso pues terminaríamos nosotros esta parte del programa, que vamos a hacer un pequeño resumen. En el artículo 377, ¿sí? En el artículo 377, nosotros planteamos un conflicto de carácter económico-social. ¿Sí? Ya lo planteamos a un juez. Este juez es el que va a presidir el Tribunal de Conciliación, que también vimos de que esto se integra anualmente. ¿Te recuerdan que en el mes de noviembre, el último día del mes de noviembre, las organizaciones sindicales o bien las empresariales, que se hace a través de cámaras, nombran sus delegados? La Corte Suprema viene, elige y designa quiénes van a ser. Si alguna de las partes no designa o no indica, no presenta sus elegibles, entonces la Corte Suprema lo va a hacer siempre con personas que tienen los requisitos. Ya entonces pagamos prácticamente cada año y van a estar ellos cumpliendo sus funciones del mes de enero al mes de diciembre. Sabemos que sí se les van a pagar dietas, sabemos que si ellos incumplen sus deberes se les puede imponer una sanción disciplinaria que la impone la Sala de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional, y que si no estamos de acuerdo con esa corrección disciplinaria, esa multa, podemos apelar ante la Corte Suprema de Justicia a quienes no la impusieron. Pero bueno, regresemos entonces al procedimiento. Planteamos al juez: desde el momento que están planteadas las peticiones, gozamos de inamovilidad. Ya no nos pueden despedir. Ya gozando nosotros de inamovilidad, dice que el juez, a más tardar al día siguiente, debe notificarle a las partes, ¿sí? Por eso la obligación nosotros que pego peticiones de ir en duplicado, porque un duplicado se lo van a llegar al patrón. Ya resulta que a partir de ahí, si el patrón nos quiere despedir, será por una causa justificada y deberá pedir autorización a un juez de trabajo y previsión social por medio de un incidente. Y si nos despiden nosotros a través de un incidente, pedimos la reinstalación. El juez dice que en 24 horas lo hagan. Si no lo hace, usted sabe que se le va a imponer una multa, o que nos despida sin autorización judicial, nos tiene que reintegrar y le van a sancionar con una multa de 10 a 50 salarios mínimos. Pero si esto va a durar determinados días, dice que se incrementa en un 50% la multa impuesta. Nosotros entonces ya resulta que ya gozamos del derecho a inamovilidad. Viene entonces el tribunal y bueno, trata de integrar. Tiene 12 horas para integrar el Tribunal de Conciliación. El tribunal, pues por supuesto, ya integrado, los 2 delegados de patrón y trabajadores que son vocales en este tribunal les preguntan si hay algún impedimento, alguna excusa, alguna circunstancia. Si no hubiera ninguna, entonces en ese momento se declara competente el Tribunal de Conciliación. Ya competente, dice que ya una vez se declara competente, va a fijar 2 audiencias, una de 36 horas para que ambas partes comparezcan a juicio, comparezcan a esta audiencia,
y 2 horas antes de esa audiencia lo puede escuchar en forma separada. Si fracasara, entonces dice que va a acudir a una segunda audiencia por 48 horas, con el mismo procedimiento de escuchar a ambas partes. Bueno, resulta que no se llegó a ningún acuerdo. Entonces viene el Tribunal de Conciliación y emite exactamente un informe, cuya copia envía a la Inspección General de Trabajo. Ese informe lo envía a la Corte Suprema de Justicia y se da por agotada la intervención del Tribunal de Conciliación. No dicta sentencia y únicamente va a durar ese proceso de 15 días. 15 días es lo que va a durar. Bueno, pero pueden darse las circunstancias que hemos hablado. Si no hay compromiso de llegar a un arreglo ni de ir al arbitraje, cualquiera de las partes puede pedir la legalidad o ilegalidad de la huelga. El juez reserva porque es la sala jurisdiccional la que resuelve en definitiva en 48 horas. Pero se puede dar otra circunstancia también. Y bueno, declararon legal la huelga. Nosotros, trabajadores, tenemos 20 días para estallar en huelga. 20 días para iniciar la huelga, claro, cumpliendo con los requisitos de 241. Ahora resulta que ya estamos nosotros, nos dan los 20 días, pero por alguna circunstancia no le ejecutamos. Entonces dice la ley que nos queda todavía el arbitraje obligatorio. Y también nos hablan de, bueno, ya estamos entonces con el arbitraje obligatorio. Los patronos saben que tienen 3 días para poder hacerlo. Entonces ahí pues terminamos la intervención del Tribunal de Conciliación, ya estamos en arbitraje. El arbitraje dice que puede ser potestativamente y obligatoriamente. Ya vemos en el 397 en qué casos son, procede cada uno de ellos. Bueno, ya, ¿en qué tiempo va a integrar el Tribunal de Arbitraje? El Tribunal de Arbitraje dice que va a integrarse en 24 horas, ¿sí? Va a emitir su sentencia 15 días después de ser declarado competente, ya que resolvieron los impedimentos y las excusas, se declara competente, ¿sí? Ya competente, entonces tiene nuevamente las audiencias que se llama el artículo 388, y ya con esas audiencias, después de escuchar las partes de forma separada por 2 horas y todo lo que leímos nosotros de la conciliación, emite su sentencia entre los 15 días. Esta sentencia es apelable, ¿eh? Y la conoce exactamente una sala de trabajo y previsión social. Y por supuesto, el incumplimiento por parte, imaginemos que sea por parte del patrón, nos faculta. Primero, para ejecutar lo que dice la sentencia. 2, para reclamar daños y perjuicios. Y la tercera, la opción que nos da precisamente de irnos a la huelga cumpliendo con los requisitos de 241. Y por último, esa copia de este fallo, esta sentencia arbitral, va directamente a la Inspección General de Trabajo. Y eso es, en términos generales, el planteamiento de un conflicto. No nos detenemos acá porque ustedes el otro semestre, en el 8º semestre, van a ver exactamente procesal colectivo. Y ahí van a ver nuevamente a partir del 377. O sea, la fortaleza del procesal colectivo va a ser exactamente lo que estamos platicando hoy, solo que el profesor se los va a detallar porque ya el curso es directamente la parte procesal, la intervención, ¿sí? Entonces, ahí terminaríamos nosotros hasta lo que vamos a evaluar. Ahora quisiera tomar unos minutillos nosotros para que pudiéramos hablar del examen, ¿sí? El examen, bueno, primero, pues yo creo que nosotros tenemos, vimos nosotros toda la parte, todo esto que platicamos es importante. Me interesa mucho que ustedes vean esta parte de, vamos a ir haciendo preguntas mejor, a ver, ¿sí? Cuando hablamos de sindicatos, ¿quién me puede decir que es un sindicato amarillo? Informan los trabajadores. Miren, la clave del sindicato amarillo es que es formado por trabajadores, pero al final tratan de defender intereses del patrón.
El blanco es aquel que lo forman el patrono, de forma ilegal, por supuesto, porque no lo faculta la ley, lo forma precisamente, lo forma el patrono, se llama un grupo de trabajadores y le dice formemos un sindicato para cuidar sus intereses, pero él es quien dirige prácticamente el sindicato, no legalmente, pues, no legalmente hacemos todo lo que señala la ley, ¿sí? ¿Qué otra circunstancia pudiéramos analizar acá? El otro sindicato, ¿cuál es el rojo? El que defiende los derechos de los trabajadores. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos nosotros cuando nosotros hablamos de los sindicatos, ¿sí? De los sindicatos, nosotros estamos hablando precisamente de todo lo relativo al comité ejecutivo, al consejo consultivo. ¿Se recuerdan que hablamos nosotros? ¿Cuál es el mínimo de miembros de un comité ejecutivo? 3. 3. ¿Y el máximo? 9. 9, muy bien. Acuérdense que esos votan derecho en la movilidad duran sus cargos, que van a durar 2 años, ¿sí? 2 años. Ya tenemos nosotros los 2 años, ellos gozan de movilidad hasta 12 meses después que hayan entregado el cargo, ¿sí? ¿Quién tiene la representación de un sindicato? El comité ejecutivo. En pleno, este es en pleno, no el secretario general, sino en pleno. ¿Qué mayoría se requiere para expulsar a un miembro de un sindicato? Calificada. Muy bien. Bueno, hablando del comité ejecutivo, si el patrón no quiere despedir a un miembro de un comité ejecutivo, ¿a qué vía debe acudir procesalmente? ¿Pedir una asamblea general? No. Ya te estoy hablando del patrón, el patrón. El patrón no quiere despedir a Javier Rodrigo Valenzuela Leiva, porque por supuesto tiene una falta que si es del sector privado, el nuevo artículo 77 lo faculta para poderlo hacer. Entonces la pregunta es, yo soy el patrón, ¿a qué vía debo acudir en la vía procesal para poder pedir la autorización de despedir a Javier? ¿Incidental? No. ¿Recuerdan? ¿No sería la cancelación del contrato? No. Pero ¿a qué vía vas a acudir vos como patrón para que despidan a Javier, que es miembro del comité ejecutivo? ¿A qué vía procesal? Por ¿Qué juicio tipo de ordinario. juicio? ¿Perdón? Juicio ordinario. Muy bien, un juicio ordinario. Sí estamos. Bueno, después me leen las definiciones de todas las definiciones de cada una de las instituciones que vimos: sindicato, contrato colectivo, pacto colectivo, reglamento interior de trabajo. ¿Qué más vimos? Bueno, esos conceptos generales, ¿verdad? Hablemos entonces también lo del arbitraje. Yo creo que lo tienen fresco, ni siquiera lo vamos a repetir. Ahí me leen toda esa parte cuando hablamos del sindicalismo cristiano, el sindicalismo del Estado, el sindicalismo reformista. Vean, por favor. Vamos a ver. También se recuerda que hablamos de una clase de sindicatos verticales, horizontales, complejos. Por favor, lo estudiamos, lo estudiamos para perfecto examen. Lo del reglamento es básico, los reglamentos, acuérdense que hablamos del reglamento interior de trabajo, está su definición en el código, y ahí está que se establece la sanción que se le puede imponer a un trabajador máxima según el Código de Trabajo, en el artículo 60, si no estoy mal, es el inciso E. Luego hablamos de que la excepción está en mar y vías navegables cuando una nave anda precisamente, está en marcha, pues
¿Qué otra cosa podemos hablar aquí? Cuando hablamos de los sindicatos, hablamos de la disolución forzosa, legal, voluntaria, la fusión, ¿sí? Nos dimos cuenta cuál procede aquí en Guatemala, quién la debe solicitar y quién la debe resolver. También nosotros hablamos en cuanto a los tribunales de conciliación y arbitraje, creo que estamos muy claros, muy claros. Hablamos de los estatutos, hablamos de la forma del salario que tienen que vengar los miembros del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ahora vamos a ver, déjenme ver. Hablamos, por favor, los sindicatos. Eso, váyanse directamente al código. En el código creo que encontramos. Cuando vieron como el licenciado Alan, por favor, esto sí no lo vemos en clase, pero lo estudian. Hay una clasificación, no sé si alguien tiene el material ahí del licenciado Alan. Habla del contrato de tarifa, el otro creo que es de paz social, cómo es que en otras legislaciones, otros países europeos, cómo se denomina precisamente a este tipo de contrato, ¿sí? ¿Se recuerdan, por ejemplo, los sindicatos en Guatemala, cuáles fueron los primero? Que no se olvide, por favor, Mario López Larrabe, Mario López Larrabe, que no se nos olvide, cuando nosotros comenzamos a hablar de las asociaciones profesionales, hablamos ahí algunos aspectos que conocieron países como Francia, Inglaterra, Alemania, unido con Italia, vimos los Estados Unidos, que son sumamente importantes y valiosos. Déjenme ver otra cosa. Por favor, López Larrabe, que no se nos va a olvidar leerlo. En el examen vienen como 4 o 5 preguntas relacionadas con esto. Se recuerda que cuando hablamos nosotros de la acción solidarista, hablamos de algunos tipos de empresas. Hablamos de una empresa, por ejemplo, que le otorga a los trabajadores el derecho a obtener acciones. Hablamos de las primeras que se hicieron en Costa Rica, las primeras que se hicieron en Guatemala. Acuérdense que los tienen por etapas. Guatemala tiene 2 etapas. Ahí, pues, en cada una de esas etapas van a conocer qué pasó con la primera. Pues, al final, se recuerdan un ingeniero que hablamos que fue suspendido. Hablamos de que la denuncia que hubo en contra de las entidades solidaristas fue por parte de Costa Rica, ¿sí? Vamos a ver. Miren, yo lo que siento que usted lo lea a conciencia, López Larrabe le va a ayudar muchísimo. Son aproximadamente 5 a 6 preguntas que vienen de Mario López Larrabe. Son generales, son generales. Tratamos que cosas que son valiosas e importantes. Siempre que lean el libro de López Larrabe, váyanse a cuestiones muy interesantes, muy interesantes. Hay cosas ahí bien valiosas. Por ejemplo, ahí está establecido cuál fue el primer pacto colectivo de condiciones de trabajo en Guatemala. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el tiempo de Arana Osorio? ¿Qué pasó en el tiempo de Jorge Ubico? ¿Qué pasó en el tiempo de Miguel y de Obras Buenas? Eso sí, me leen lo más elemental ahí. Yo creo que eso sería un buen resumen para su examen. Pues yo espero que sí vayan a leer un poco, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa, vamos a ver. Sí, el pacto colectivo. Sí. Vienen unas preguntas en el examen hoy, vienen unas preguntas de falso y verdadero. Sí, de falso y verdadero. Entonces, la leen despacio, Trato yo de que en el examen vengan cosas elementales que usted las debe conocer. Así de que vamos a dejar ahí en la clase del día de hoy para que pues, ustedes sé que tienen examen el próximo día lunes que comienzan con otra materia y el día miércoles comienzan con nosotros. Ya le enviamos a ustedes que nos comenzamos a examinar a las 2:30. Si por algún motivo usted no se puede examinar, lo tiene que hacer en extraordinario, no se puede examinar en otra sección, porque han habido problemas hoy. Verifiquen ustedes sus notas, no solo la de nosotros, sino la de todos. Verifiquen que nosotros se las publiquemos, vean la parte de la facultad que ya es la oficial. Y nosotros pues subimos a cartelera hasta que, bueno, nosotros la subimos
hasta que esté en cartelera de la facultad, es donde ustedes la pueden analizar. Yo les he dicho a ustedes que el derecho de revisión es un derecho que les compete, pero tiene que ser un derecho consciente. No, yo no tengo por qué incomodarme que usted me pida revisión. Me incomoda cuando alguien me dice, mire, Lick, no estoy de acuerdo. Y cuando yo reviso, resulta que de las 10 que tenía dudas, las 10 estaban malas, ¿no? Entonces él tenía dudas. Y las dudas, mejor, en vez de pedir yo revisión, mejor me voy a mi material, ahí lo leo, ahí lo veo, y ahí lo puedo definir. También le quiero agradecer al compañero que aquí hizo un material en esta sección. Yo quiero pedirte por favor mil disculpas. No lo voy a oficializar porque no quiero que el día de mañana pues se diga, bueno, este no estaba en el material que nos dieron. No, en el material que yo les proporcioné están todas las preguntas. Lean despacio, nadie los está corriendo. Todas las preguntas que yo les anoté en su examen, todas están precisamente en lo que vimos en clase. Nada, por eso les pedí que por favor en caso del licenciado Alan, esa parte de una clasificación que hay de los pactos colectivos en otros países y según la doctrina, lo leen porque también me pregunto. Bueno, pasen una buena tarde y si Dios quiere, pues nos vemos el próximo miércoles en el examen a las 2:30. El mejor de los éxitos en sus exámenes y Gracias, licenciado. vamos a mejorar ese promedio. Gracias, Nada que me conformo con zona mínima. Usted tiene que ser de los mejores. No se conforme con zona mínima. Usted confórmese con superar cada día sus exámenes, que cada día nos vemos mejores. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado.